Continuamos nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Terminamos de considerar el capítulo 1 y vamos a ver ahora el capítulo 2. Las personas culpables de tanto pecado, como se menciona al final del capítulo 1, saben que los practican son dignos de muerte y a pesar de eso no solo los hacen, sino que estimulan a otros a hacerlos, para convertirlos en sus cómplices y aminorar su carga de conciencia por el número de los que los practican. En estas personas estos pecados se convierten en vicios, en una manera habitual de vivir. En el capítulo 1 y 2 la idea central es que todo ser humano es un pecador. Que los gentiles lo son, lo ha mostrado en el capítulo 1. En el capítulo 2 mostrará que los judíos también están en esa condición. El versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Aunque Pablo habla en general, oh hombre, cualquiera que juzgas a otro, el contexto muestra que se dirige a un judío. Los judíos despreciaban profundamente a los paganos, pero eran culpables ante Dios como ellos. Es verdad que no practicaban algunos de los pecados más abominables de los paganos, ni la idolatría, pero eran culpables de otros, como la hipocresía o el orgullo, que los hacían culpables, y más que los gentiles, porque los gentiles disponían solo de la luz del hombre natural para guiarse, mientras que los judíos tenían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que los guiaba directamente. Versículos 2 y 3 dicen: más sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Se declara la justicia invariable de Dios, que no hace acepción de personas. Este juicio se basa en la verdad, en lo que realmente hace y piensa cada uno, no en apariencias externas o teorías, sino en la realidad de su vida y sentimientos. Por esto es una locura juzgar a otros creyéndose salvos del juicio de Dios, cuando se hace lo mismo que aquel al cual se juzga. Versículo 4: o menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Dios tiene abundantes o ricas bendiciones para sus criaturas humanas. Benignidad nos trata suave y apaciblemente. Paciencia, longanimidad, que significa clemencia y generosidad, cuyo objeto es que nos demos cuenta de lo indignos y pecadores que somos, y esto nos lleve al arrepentimiento. No hacerlo es despreciar las ricas bendiciones de Dios. Versículo 5: más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Los que con un corazón duro no se arrepienten tendrán que enfrentar el justo juicio de Dios, cuando después de mucha paciencia Dios derrame su ira justa sobre los impenitentes, lo cual ocurrirá en el día de su ira. Versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En ese juicio cada uno recibirá exactamente con justicia lo que corresponde a su vida no arrepentida. De ningún modo puede esto referirse a que algunos puedan salvarse por esas obras, si es que hubieran sido buenas, porque esto iría contra el principio central de toda la carta, en cuanto a que la salvación es por la fe y solo por la fe. Versículo 7: a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Igualmente este versículo, por la misma razón, no puede significar que como premio a su bien hacer esas personas recibirán la vida eterna, lo cual significaría que tienen un gran mérito propio. De acuerdo al contexto de toda la carta, la fe es anterior al bien hacer a los ojos de Dios y a los que creen el Evangelio. Dios los regenera, los hace nuevas criaturas, y es de esa vida nueva, regenerada, de la que nace el bien hacer o buenas obras a los ojos de Dios. Cuando no hay esa regeneración, aún nuestra justicia y todas nuestras obras son como dice en Isaías 64:6. Si bien
Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si somos salvos, como su consecuencia, nuestro deseo y aspiración es la gloria, honra e inmortalidad, lo que será ampliamente satisfecho porque Dios nos dará la vida eterna, donde esa aspiración se cumplirá perfectamente. Versículos 8 y 9 dice: más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia, sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Al contrario, a los que contradicen a Dios, en sí son contenciosos y rechazan la verdad de Dios, por lo cual son injustos, solo les espera el enojo y la ira de Dios y toda adversidad que afectará a todo el que se comporta así, sea judío o no. Versículo 10: más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, el judío primeramente y también al griego. Pero los que obran el bien, porque han sido salvos, tendrán gloria, honra y paz, aquí y en la eternidad, sean judíos o no. Versículo 11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta es la razón por qué, para bien o para mal, los judíos y los no judíos están en igualdad de condiciones delante de Dios. Es porque Él no hace acepción de personas, es imparcial. Versículo 12: porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. A causa de esta imparcialidad, todos, gentiles y judíos, resultan condenados. Los gentiles, porque aunque no tengan ni nunca hayan conocido la ley de Moisés y las Sagradas Escrituras, tienen la ley de Dios escrita en su conciencia. Los judíos, porque tienen la ley de Moisés. Todos serán juzgados conforme a la ley que está a su alcance. Versículo 13: porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Para el juicio de Dios lo que importa no es oír la ley, sino cumplirla en su totalidad, como dice el Santiago 2:10. Versículos 14 al 16: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Los gentiles, sin la ley de Moisés, tienen conciencia de lo bueno y lo malo, lo que es el resultado de la ley de Dios escrita en su conciencia. Con ese conocimiento hacen lo que saben que es malo. El hecho de que hagan sacrificios a los que ellos creen que son dioses demuestran todo esto, por lo que resultarán condenados en el juicio. Por lo tanto, no son inocentes y su única esperanza, como para todo ser humano, es el Evangelio. Versículo 17: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Ahora deja muy en claro que está dirigiéndose a los judíos. Tenían un nombre honorable, eran el pueblo elegido, tenían la palabra de Dios y proclamaban que su gloria era Dios. Versículos 18 al 20: y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Por lo anterior, los judíos conocían la voluntad de Dios y cuál era la mejor conducta debido a la instrucción de las Escrituras. Esto los llevaba a estimar que podían guiar y enseñar a los que, por no tener la palabra de Dios, estaban en tinieblas o completa ignorancia de su condición espiritual. Versículos 21 al 24: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios
es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. La profesión religiosa y los ritos son provechosos solo si se honra al Señor en el corazón. Si no es así, como ocurría con los judíos, hasta la señal del pacto entre Dios y su pueblo, que era la circuncisión, nada valía, y un judío en esas circunstancias era tan incircunciso como un pagano. Versículo 26. De manera que, si el incircunciso guardare la justicia de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Por otra parte, si un pagano seguía honradamente lo que le indicaba su conciencia natural, donde Dios ha escrito su ley, ese gentil quedaba ante Dios como si estuviera en el papel, en el pacto con él, como si hubiera sido circuncidado, aunque esto no garantizaba su salvación, porque a la luz de su conciencia pecaba de todos modos. Lo que Pablo dice es una suposición. Si ese gentil guardara perfectamente la ley impresa en su conciencia, se salvaría. Pero en la realidad eso no ocurre con nadie. No hay nadie que sea capaz de guardar perfectamente la ley, sea la ley escrita, sea la ley grabada en la conciencia. De todos modos, por su honradez ante el testimonio de su conciencia, ese gentil está por encima de un judío formalista que profesa guardar la ley y tener la señal que lo identificaba así, pero es rebelde a ella. Por eso, en vez de que el judío juzgue al gentil, es el gentil el que podría juzgar al judío. Versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Concluye Pablo declarando el gran principio que los ritos no valen nada si no corresponden a lo que está en el corazón, en el ser interior. A estos no los alaban los hombres, que no pueden ver lo que hay en el corazón, pero sí Dios que lo conoce. Tenemos que aplicar este principio a nuestro bautismo en contraposición al concepto falso y supersticioso de la Iglesia Católica que cree que el bautismo salva. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas claramente tu voluntad. Ayúdanos y sé con nosotros para tener a Cristo en nuestro corazón por tu evangelio precioso y confiar completamente en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ayúdanos para llevar esta preciosa verdad a los que no la tienen, para que ellos también crean en Cristo, se arrepientan de sus pecados y sean salvos y tengan la vida eterna. Te lo rogamos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.